Daniel Matamala, un conocido periodista chileno que ha generado una serie de controversias en el último tiempo y que tiene un seguimiento importante por un grupo no menor de la población, acaba de desencadenar una serie de controversias a nivel político y que ahora va con una investigación que hizo sobre el gas y está asociado todo esto al precio del gas y cómo se ha disparado y que en gran medida él hizo un reportaje para Chilevisión, el trabajo en el que él está ahora, porque antes era periodista para CNN pero lo sacaron de ahí. Y lo interesante con respecto a eso es que hizo una investigación donde muestra una jugada sucia, de acuerdo a lo que se informa ahí, asociado al gas. Pero ¿qué pasa con eso? Que es un reportaje bien curioso porque tiene un enfoque para mostrar algo y trata de como dar a entender que el problema fuera el mercado, y no sé si lo hace a propósito o de mala intención. Yo cada vez tiendo a pensar que es de mala intención, que nos informa por qué ese mercado está concentrado y por qué se han dado esos elementos monopólicos en el mercado de gas chileno, y está asociado al corporativismo, en gran medida al corporativismo y acuerdos con el Estado. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a la suscriptora Jessica Méndez, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El precio del gas es una situación lamentable, terrible, que hemos visto que se da un aumento constante a lo largo del tiempo. Está cada vez más caro. Y en realidad no es algo nuevo, porque todas las cosas están subiendo de precio, hay un problema inflacionario, pero algo que se acusa es que el gas tendría un sobreprecio. Y hace unos días salió un reportaje de Matamala que estaría revelando un mecanismo con el cual se va a dar un aumento del precio del gas, y que este aumento del precio del gas sería un aumento sin sentido, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo y por qué hablan esto? Este mecanismo sería que la empresa Metrogas habría creado una otra empresa para dividir sus funciones y de esa manera generar más ingresos. Ahora, ¿cómo? Porque hace algunos años, Michelle Bachelet hizo una ley donde ponía un tope a las utilidades que podían ganar las empresas de gas. O sea, el mercado se intervino bastante para tratar de controlar cómo manejaban sus dineros. Usualmente, y esta no es la excepción, nunca termina bien eso y al final se crecen más los precios en el largo plazo, pero fue una ley que se hizo, tratar de controlar los precios de las cosas. Hizo esa ley. Y para evitar esa ley, lo que hicieron empresas como Metrogas, asociado al gas, es que dividieron sus funciones. Entonces, en vez de ser una empresa que hacía todas las cosas asociado al gas, se dividió entre la empresa Metrogas y Agesa. Entonces lo que terminó ocurriendo con eso es que al final parte de las funciones de distribución y otras la de justamente que interacción con clientes, que antes era una sola empresa, las dividieron porque si estaban unidas tenían un límite a sus utilidades, un tope, pero al dividir esto aumentaban los costos, se cobraba un poco más a sí mismo, pero de esa manera podía cubrir y recibir las mismas utilidades que antes, si es que no más. En la práctica, eso muestra que la ley de Michelle Bachelet, con la que se trató de controlar los ingresos de empresas asociadas al gas, terminó mal. Y terminaron subiendo más los precios todavía de lo que habían subido antes. Porque todas las leyes con las que intentan controlar ese tipo de cosas, usualmente terminan en cosas así. Ahora, ¿por qué hay una concentración de mercado? Esto lo culpan en gran medida por la concentración de mercado que se ha dado, un monopolio en esta materia. Y es verdad esa crítica. Pero la pregunta es ¿por qué tiene un monopolio? Y ese punto es el que no se habla, e incluso Matamala no lo habla. No sé, insisto, si es por mala intención o simplemente por una falta de conocimiento, pero como él se nota que igual tiene información de cosas, tiendo a pensar que es más por mala intención. Eso hay que ver por qué es. Dar a entender como que esto fuera una consecuencia de un libre mercado desregulado y no que el mercado tiene la culpa de esto. Y no, al contrario. Incluso en la misma noticia donde hablan de esto lo mencionan a la pasada, pero lo ignoran, ¿no? Justamente se acusa, y esto es de la acusación oficial, que se detenta una posición monopólica en el negocio de distribución de gas por parte de Metrogas en las zonas donde se goza de concesión. O sea, no en todas partes, en zonas donde se goza de concesión. ¿Quiénes son los más afectados a nivel de precio, supone por esto? Santiago y Valparaíso. Por eso también esto es noticia. Si esto no estuviera ocurriendo en Santiago y Valparaíso, lo ignorarían bastante. Esto es un país súper centralista. Y ahí viene el tema. ¿Qué es eso? Un monopolio dado por concesión. Significa que al final hay un monopolio dado por el Estado.
Y en realidad todo el gas a nivel nacional es puro monopolio o oligopolios artificiales que no se dan de manera natural, que son dados por el Estado. Porque hay concesiones para el gas asociado a distintas partes del país. Hay concesiones en Puerto Montt, en Osorno, en Curicó. Ahí tienen más la presencia de Lipigas y Abastible. Hay concesiones en el centro del país, en Santiago, en Valparaíso. Y así suma y sigue. No es un mercado libre. No es un mercado donde cualquiera puede competir. No. Lo tienen limitado. Incluso se ha limitado la competencia artificialmente con la intervención del Estado a través de las regulaciones como también a través de las concesiones. Porque al final, ¿qué significa una concesión? Que el Estado a dedo elige una empresa para que tenga un monopolio por naturaleza sobre una cosa y nadie pueda competir. Eso es lo que es una concesión. Ahora, ¿eso suele funcionar mejor que a que el Estado lo controle? Claro, hay ejemplos de otros países como el argentino y bueno, hay muchos países latinoamericanos y a lo largo del mundo que tienen una presencia estatal sobre estas cosas. Y muchas veces tienen precios más altos, hay corrupción, hay desabastecimiento, hay una serie de problemas porque hay mucha corrupción y además de ser inmoral de que eso se financia con el dinero de los trabajadores, de los impuestos de la población, termina ocurriendo que es súper ineficiente, porque lo hagan bien o mal, les van a pagar igual. Entonces, ¿qué creen que pasa cuando no importa cómo trabajes, te pagan igual? Inevitablemente la calidad baja, porque algunos dicen, lo hago menos bien, o soy más flojo, o simplemente no me preocupo tanto, me pagan igual. Es lo que ha pasado también con las empresas estatales chilenas, llenas de irregularidades, llenas de corrupción, llenas de pérdidas en general, y usualmente cuando tienen utilidades es porque han forzado a la población a sufrir ciertas situaciones negativas, como pasa con ENAP, la empresa nacional del petróleo chilena, que también llena de irregularidades, tiene ahora utilidades porque subió el precio del combustible artificialmente y ellos lo fijan de tal manera para que nos cobren más a nosotros. Entonces su utilidad es el perjuicio de la población chilena. Bueno, entonces termina ocurriendo eso. Y esto puede ser una opción que algunos dirían, es menos malo, pero no es ideal. Ni siquiera es algo libre. Ni siquiera hay competencia aquí. Porque por naturaleza, como está estructurado, no hay competencia. Y esto aquí es el corporativismo, que es el acuerdo entre grupos corporativos con vínculos al Estado, con el Estado para obtener ciertos beneficios. Lo que quería ver es un sistema de competencia, un sistema en que puedan competir muchas compañías sobre esto y así se da una mejor calidad a menor precio y al mismo tiempo genera mejores compañías. Pero lo que tenemos aquí es un acuerdo entre el Estado, que por naturaleza como está estructurado el sistema es así, con grupos corporativos para asegurar monopolio. Es corporativismo puro y duro y es el gran problema de lo que se llama como el modelo chileno. Pero en vez, y lamentablemente eso ha pasado en el tiempo, con todas esas críticas que son legítimas al corporativismo, en vez de ir en la dirección de luchar contra eso y empujar mayor competencia, que surjan pequeños productores, que de la misma manera hay un mercado más dinámico, que haya más competencia y de esa manera mayores propietarios que vayan surgiendo y peleando porque el consumidor darle un mejor servicio, lo que hemos buscado al parecer con la constituyente y a nivel de país, y lo que empujan también periodistas como Matamala, es la idea de que lo que falta es más Estado. Cuando la causa original de este problema es el Estado. Cuando las leyes que han hecho para intentar controlar esto, que hizo el Estado, también han sido peores. Y de la misma manera, vamos en la dirección incorrecta. Y lamentablemente es así. Y yo no culpo en gran medida a muchas personas que se informan simplemente por la televisión. Tal vez lo podríamos culpar por solo informarse por ahí. Pero en parte todos los diarios, los periodistas y figuras como Matamala dan a entender que el problema es el mercado. No entran en ese detalle. Ignoran, no mencionan estos elementos del corporativismo. Entonces una persona que ve solo eso se queda con la idea, el problema es que el Estado no ha intervenido lo suficiente. Y después cuando el Estado interviene más, como lo hizo en el pasado, y empeora aún más la situación, aparecen estos mismos periodistas y le dan a entender que el problema es que todavía falta más Estado todavía. Y después empeora de nuevo la situación y las personas dicen, hoy de nuevo, y así. Y el problema es porque el Estado no es la solución, es parte del problema. Y estos monopolios que tanto se están quejando ahora son consecuencia de los mismos actos que ellos hicieron. Por designar a dedo, empresas a dedo, con las cuales darles monopolios sobre temas de gas. Y esto es un problema no solo con el gas, pasa en numerosas áreas. Y en gran medida, si ustedes se preguntan por qué también son tan costosos los remedios, los libros y una serie de otras cosas en Chile, es por situaciones similares a esta. Además de que tienen impuestos altísimos, da el elemento de que tienen muchas veces leyes que los protegen o de que calidad de producto, que lo único que hace es subir el precio de las cosas de manera altísima, o leyes que evitan que entren productos de otros países para hacer competencia, como pasa con los medicamentos en el extranjero, que son mucho más baratos, pero hay ciertas leyes que protegen a los laboratorios a nivel local. Entonces, tomando en cuenta esos factores, es un problema lo del gas, es un problema lo de muchos productos que han subido de precio y algo que responder.
Pero la solución no está en intervenir más los mercados, no está más Estado, sino justamente en quitar esa concentración económica, quitar esas concesiones, permitir competencia y abrir los mercados. Porque lo que tenemos en Chile no es un mercado cerrado como sería que el Estado controle, ni un mercado libre y abierto como sería un libre mercado. Tenemos un mercado protegido. Y eso implica que el Estado está en acuerdo con grupos corporativistas y genera esto. Y después aparecen periodistas estatistas como Matamala y utilizan esto para justificar mayor intervención del Estado y darle más poder a los políticos. Es un círculo vicioso terrible que lamentablemente se repite en muchos países y bueno, Chile no es la excepción. Pero ¿cuál creen que es la solución a este problema del gas? ¿Qué les parece ese elemento del corporativismo y cómo Matamala simplemente no lo menciona y da a entender que esto es un mercado libre? Entonces coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.